Pueden tomar asiento. Hermanos, nuestro tema el día de hoy, que iniciamos una secuencia de temas sobre la fe, volviendo, hermanos, al fundamento de nuestra vida, que es lo básico, lo más fundamental. Y hoy iniciamos, hermanos, con este primer tema de la fe, que es el poder de la fe. Leyendo en Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 17, el versículo 5 y 6. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor le dijo: si tuvieras fe como un granito de mostaza, podría decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Ahora, en Mateo capítulo 17, del versículo 18 al 20. Mateo capítulo 17, versículo 18, dice así: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Se acercaron entonces los discípulos a Jesús y le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. De cierto les digo que si tienes fe como un granito de mostaza, le dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasaría, y nada le sería imposible. Amén. Hermanos, hemos escuchado mucho hablar de la fe, y la fe es un aspecto fundamental en la vida. Y entonces, yo no sé, hermano, si tú tienes fe. ¿Tú tienes fe? A ver, ¿cuántos acá dicen: yo tengo fe? Vamos a cambiar de micrófono.
es que si nosotros somos cristianos, si tú te llamas cristiano, si tú eres un creyente, si tú eres un hijo de Dios, si tú dices que tienes fe, entonces, ¿por qué no podemos? Y seguro te has preguntado una vez, si yo estoy con Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo cambiar cosas que quiero cambiar en mi vida? ¿Por qué sigo con este carácter? ¿Por qué si estoy con Dios no puedo ser feliz? Bien. ¿Por qué, hermano, te has preguntado tú si yo estoy con Dios, si yo tengo fe, si yo creo en Dios? ¿Por qué no puedo cambiar mi carácter? Estoy tratando de cambiar varias cosas en mi vida y no puedo. ¿Por qué, hermano, si tú estás con Dios, no eres feliz? ¿Por qué si dices que Dios está contigo y eres un hijo de Dios, te cuesta dirigir a tu hijo o hija? ¿Por qué si decimos que somos cristianos, que estamos en Dios, no podemos arreglar ese problema que tenemos con nuestra pareja? ¿Por qué, hermanos, nos debilitamos ante un problema? Nos desanimamos, tenemos miedo. ¿Por qué nos cuesta solucionar los conflictos? Si tú estás con Dios, hermano, y Dios está contigo, ¿por qué no lideras? ¿Por qué tú no eres el que soluciona el problema? El que dirige las cosas. ¿Por qué? ¿Te has preguntado alguna vez esto, hermano? ¿Te has preguntado esto alguna vez? De otra manera, hermano, solamente hace falta ver a personas que asisten a una iglesia por tiempo, pero parece que no está cambiando su vida. Hay personas que oran a Dios, leen la Biblia, pero algo está pasando que no se refleja el poder de Dios en su vida cotidiana. Hermano, si es tu caso, si tú que levantaste la mano y dijiste, yo tengo fe, pero no te acompaña ese poder de la fe, entonces tienes que preguntarte algo. La misma pregunta que se hicieron los discípulos ya creían en Dios, ya escuchaban a Cristo. Y de pronto se presentó un problema, que había un muchacho que estaba poseído por un espíritu de autodestrucción, que se tiraba al fuego, se tiraba al agua. El padre estaba desesperado, fue a ver a Cristo, lo encontró a los discípulos, dijo, ayúdenme con mi hijo. Y los discípulos no pudieron hacer nada. Y fueron y le llamaron a Cristo, y Jesús vino y reprendió al demonio y lo expulsó. Y el muchacho quedó libre de ese espíritu de autodestrucción. Y entonces los discípulos le hicieron esta pregunta, que está en Mateo 17, versículo 19. Dice, Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos? Si somos tus discípulos, si te seguimos, si estamos contigo, si oramos contigo, ¿por qué nosotros no pudimos? Esta es la misma pregunta, hermano, que tienes que hacerte tú. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un creyente, ¿por qué no puedes? Porque hay cosas que no puedes en tu vida. Y tienes fe. Lo que le dijo el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo fue esto, ¿no? En dos pasajes. Coincidentemente,
Son los dos pasajes con cita muy parecida. 1 Timoteo capítulo 1:5 y 2 Timoteo capítulo 1:5 le dijo lo mismo, le dijo así. Le dijo, en la primera carta le dijo, mira, yo sé que tú tienes una buena conciencia que proviene de una fe no fingida. Ojo, tú tienes fe no fingida, le dijo. Y en la segunda carta hace referencia a otras personas, no a su discípulo, le dice, mira, en la segunda carta le está hablando al discípulo y le dice, yo traigo a la memoria de la fe no fingida que hay en ti, le dice, eso es la segunda carta. Y en la primera carta le dice, hablando de otras personas, que el propósito de esta enseñanza es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia, y el propósito es de fe no fingida. Miren, en los dos pasajes hay esta palabra que se repite, fe no fingida. ¿Por qué? Porque, hermanos, hay una fe que es fingida, hay una fe que es aparente, hay una fe que es falsa. Entonces, tienes que preguntarte y tenemos que hacernos este autocuestionamiento, ¿no? Yo creo en Dios, yo tengo fe, pero ¿cuánto de la fe que yo creo tener no es una verdadera fe? ¿Cuánto de la fe que yo creo tener es una fe fingida? Miren, aquí tenemos que hacernos dos preguntas, hermano. En primer lugar, ¿cuánto de fe crees que tienes? ¿No? Si medimos la fe de 0 a 100, ¿cuánto de fe crees que tienes? A ver, autoevalúate, ¿no? ¿Quién tiene más de 50% de fe acá? A ver. Amén. Si hay, ¿eh? Si hay. ¿Cuántos creen acá que tienen más de 30% de fe? Yo tengo más de 30% de fe. Está muy bien. ¿Cuántos dicen más de 10%? Ya está. ¿Menos de 5%? Ok. Otra vez, mira. Más de 10% de fe. Más de 10% de fe. Levante la mano, por favor, hermano. Levante la mano. Dios mío. Tengo. Bueno. Ok. De tu porcentaje que tienes de fe, dice yo tengo 10%, 20%, 30%, ¿no? Tienes que preguntarte algo, ¿no? ¿Cuánto de esa cantidad de fe que yo creo que tengo es falsa? O decir, es como que yo pensara, ¿no? Que tengo de 100 billetes, tengo 100 billetes, ¿no? Y tú dices, no, yo tengo 30 billetes. ¿Cuántos de esos 30 billetes que tú tienes son falsos? Y tú estás creyendo que tienes 30. Y cuando te vas a pagar, de pronto, oye, este no vale, este es falso, este es falso. Mira, de todos los billetes que me ha dado, te voy a recibir uno nomás. Porque todo el resto de ese paquete que me ha dado son falsos. Y te lleva la gran sorpresa de tu vida. Tú pensando que tenías un paquete de billetes y que ibas a comprar muchas cosas, te das cuenta que solamente puedes comprar un poquito. Es algo parecido, hermano, lo que falta en la vida. De esa cantidad de fe que tú crees que tienes, es muy probable que gran parte de esa fe sea una fe falsificada, una fe falsa, una fe fingida, una fe aparente. Y lo que sucede, hermano, es que nos autoengañamos creyendo que tenemos fe y no tenemos. ¿Cómo sabes realmente cuánto de fe tienes? Bueno, es difícil medirnos, no hay un medidor exacto, pero hay algunos indicadores para que hoy día tú te des cuenta cuánto fe tienes. Mira, en Mateo 17:20 Jesucristo le dijo así. Bueno, antes de eso yo he puesto aquí un dibujito, ¿no? Mateo 17:20. Jesucristo le responde, ¿por qué? ¿Por qué tienes este problema? Y le dice, por tu poca fe. Mira, si la fe fuera como la batería de un celular y tú estás con 1% de batería,
Pero tú crees que tienes 20%, pero de repente ya estás por apagarse. Ya cuando no tienes la batería suficiente, ya tu celular no funciona bien ya. Ya no puedes mirar videos. Está con las justas al límite para escribir algo porque ya se va a morir ya. Miren, hermanos, así de baja está la fe de muchos creyentes. Al borde. Jesucristo le dijo, mira, por vuestra poca fe, es decir, hermanos, es probable que tú tengas fe, ¿ya? Porque, hermanos, sin fe no serías un hijo de Dios. Sin fe no te salvas. Sin fe no hubieras venido esta mañana acá, no estuvieras escuchando este mensaje. Si estás escuchando este mensaje y estás acá, es porque algo de fe tienes. Pero esa fe, hermanos, es muy poca. ¿Qué tan poca será nuestra fe, hermanos? Mire, Jesucristo le dijo, si tuvieras fe como un granito de mostaza, y el granito de mostaza era la semilla más chiquita que había. Es decir, le está diciendo, mira, no tienes fe ni siquiera como lo más pequeñito. Tu fe es una partícula de lo más pequeño. Diríamos ahora, tu fe no lo vas a medir en centímetros. Tu fe no lo vas a medir ni en milímetros. Tu fe es microscópica o nanoscópica, casi atómica, ¿no? Casi ni se ve. Tienes fe, hermano, lo suficiente como para sobrevivir, pero no para vivir. Entonces, hermanos, si el poder, si la fe da poder de Dios en tu vida y tú no estás viendo ese poder, entonces o no tienes fe o tienes una fe demasiada pequeña, ínfima, insignificante. Estás con 1% y estás al borde del colapso espiritual. En segundo lugar, después que Jesucristo le explica, mira, tienes poca fe. Ahí le dice en Mateo 17:20, por vuestra poca fe, y acá vamos al segundo punto, hermanos, entonces. Primero tenemos poca fe. Ese es nuestro problema, hermano. ¿Ya? Si tenemos poca fe, entonces, hermanos, la fe es una necesidad. Entonces, tú reconoces que tienes una fe insignificante, una fe de sobrevivencia. ¿Tú reconoces eso, hermano? A ver, ¿cuántos en esta mañana dicen, bueno, yo pensaba que tenía 30, pero Jesucristo dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, harías cosas impresionantes, y no las haces, ¿no? Si tú no puedes mover las montañas en tu vida, si no hay cambios, si Dios no manifiesta ese poder en tu vida, entonces es probable que tu fe no llegue al 30%. Sea muchísimo menos. Te estás autoengañando que tienes fe. Y ese es el gran problema. Mucha gente, hermanos, que está con Dios, que cree en Dios, que va a una iglesia, se autoengaña de que tiene mucha fe o algo de fe y la verdad no tiene casi nada. O no tiene fe o tu fe ni siquiera llega al 1%. Entonces, hermanos, ¿cuántos aquí reconocen hoy y dicen, sí, yo o no tengo fe o tengo una microscópica fe? A ver, hermanos. Para todos es la encuesta, para todos, para los niños también, ¿eh? Ya está. Bien. Una microscópica fe tenemos o no tenemos fe. Y hermanos, ¿y tú estás tranquilo así?
Es como que digan, mira, no tenemos insumos en la casa, no hay. Es más, no hay en el mercado tampoco, ¿no? Se están acabando los alimentos. Tenemos con la justa para sobrevivir, ¿no? ¿Qué harías? ¿Te quedarías tranquilo o te vas desesperado a buscar soluciones? Hermano, si la fe es lo vital en la vida, si es lo más importante, y tú te das cuenta que tienes muy poca fe, entonces no puedes quedarte simplemente tranquilo. No puedes seguir viviendo la vida como lo estamos haciendo. Tenemos que hacer algo, hermanos, al respecto. Es una necesidad urgente de que nuestra fe sea llenada. Bien, entonces, hermanos, una de las cosas que tenemos que tener conciencia es que tenemos muy poca fe. Y eso le dijo Jesucristo a sus discípulos. No pudieron, no has podido expulsar a este demonio, ayudar a este joven, ayudar a este padre. No puedes cambiar tu carácter, no puedes solucionar tus problemas familiares, no puedes crecer laboralmente porque te falta fe. No eres feliz, estás estresado, te falta fe. No llegas a un grano de mostaza. Punto número 2. Jesucristo dijo que si tuviera siquiera fe como un granito de mostaza, un poquito de fe, bastaría para mover árboles y montañas. Mateo 17:20 lo dije así. Por vuestra poca fe, la verdad les digo que si tienes fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte, pásate al mar, y se pasaría. Y en 17:6 dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicómoro, a esta higuera, desarráigate y plántate en el mar, y te obedecería. ¿Qué está diciendo con estas palabras Jesucristo? Hermanos, Jesucristo está hablando de algo muy particular, muy concreto. Porque nosotros cuando pensamos en la fe, pensamos en cosas sobrenaturales, cosas alejadas de la realidad. Pero Jesucristo está diciendo algo. Observen, porque Jesucristo no está en un lugar como nosotros aquí. Jesucristo está en la calle. Y en una calle de un lugar que es campestre. Y en este lugar Jesucristo está señalando lo que se ve ahí. Todos están mirando. Ven esa montaña. Ya, si tú tuvieras fe, hace que esa montaña se mueva y se movería. Y luego dice, ahora ves ese árbol que está ahí. Si tú tuvieras fe, como un grano de mostaza, dirías a ese árbol, traspásate al mar, y se traspasaría. ¿Qué está diciendo Jesucristo con esto? Hermanos, que la fe es espiritual, pero que genera efectos materiales y cotidianos. Si tú tienes fe, hermanos, entonces va a haber cambios en tu realidad, en tu vida diaria. No es esto solamente un tema espiritual, intangible. Hermanos, el tema de la fe tiene que ver con un tema muy tangible, muy real, muy cotidiano. Muchos de los problemas que ocurren en tu vida cotidiana, hermano, están relacionados con la fe. Hermanos, desde los aspectos fundamentales de la vida, ¿no? No quieres ser feliz, hermanos. Tú no quieres vivir feliz. Tú no quieres vivir en paz. Bueno, eso, hermano, tiene que ver con la fe. Pero ¿qué es lo que te impide ser feliz? ¿Qué es lo que no te deja estar en paz? Ya lo escuché, ¿no? Yo leo la mente, dijeron, mi esposo, mi esposa. Bueno, eso, hermano, hermana, tiene que ver con la fe. Si tú no has logrado solucionar eso,
entonces tienes un problema grave con la fe. No llega al granito de mostaza a tu fe. Si tú te encuentras con una montaña ahí con tu hijo haciendo berrinche y no logras hacer que él salga de esto y cambie, y no logras hacer un hijo colaborador, así, hermanos, no tienes fe. No llega al granito de mostaza tu fe. La fe, hermano, tiene que ver con la obediencia de un hijo hacia un padre. Un padre que tiene fe va a tener un hijo obediente. Porque la fe, hermanos, es aquello que mueve las cosas. La fe, hermanos, es aquello que mueve la montaña, es la que mueve los árboles, que mueve el berrinche, que mueve el conflicto, que expulsa la influencia maligna de la vida. Y si no estás viendo tú eso, hermano, en tu vida cotidiana, es que tu fe no está llegando a un granito de mostaza. Y hermanos, es tan simple evaluar nuestra fe. Y ojo lo que está diciendo Jesucristo. Le dirías a ese sicómoro que se trasplante y se trasplantaría. Yo no sé qué es más fácil, hermano. Trasplantar un árbol o mover a tu hijo. No sé qué es más fácil. La mayoría de gente dice, wow, si yo veo que alguien trasplanta un árbol, yo le creo. Y yo le digo, oye, si yo viera que tú diriges a tu hijo, te creo. Nos parecen cosas simples, hermanos, solucionar un problema familiar. Nos parece simple cambiar un carácter, pero esto, la verdad, es más fácil, hermanos, mover una montaña que mover un carácter. Es más fácil mover una montaña que mover una pareja para que sea feliz y vivan bien. Es más fácil, hermanos, desarraigar un árbol que criar un hijo para que sea obediente. Es más fácil. Y en ambas cosas, hermanos, está involucrado la fe. Entonces, si es que no se están moviendo las cosas en tu vida, y ojo, está diciendo que no se mueven espontáneamente, dice que tú lo mueves. Tú le dices y obedece. Estamos hablando acá, hermanos, de liderazgo, pues. Estamos hablando, hermanos, que la fe hace que tú, donde vayas, influencias. De donde vayas, mueve las cosas. Hay conflicto, hay pelea. Y cuando tú llegas ahí, donde hay pelea, ¿qué sucede? Ahí evalúa tu fe, mira. Hay pelea, conflicto, y tú llegas, y peor todavía la pelea, porque habían 3 peleando contigo, ya son 4, más pelea. Nada de fe. Te vuelves parte de la pelea. O tú llegas donde está la pelea y no te hacen caso. Y rebotas de la pelea. O cuando tú llegas y hay pelea, de pronto se empiezan a calmar las cosas, se solucionan los problemas, se piden perdón y todos se dan besito. Mira cómo lo moviste. ¿No? Hay algunos cuando han leído esto de la Biblia, ¿no? Dicen, ay, mover montaña, yo voy a tener fe, y se ponen así, muévete. Mira, antes que intenten mover la montaña, porque la montaña intenta mover las cosas más importantes de tu vida, pues. Hermano, comienza por ahí. Yo no sé qué es más difícil para ti, mover una montaña o mover una familia. Yo no sé qué es más difícil para ti. Pero si te has casado, ya sabes lo que es más difícil. Mira, hermanos, con decirte, ¿no? Yanacocha se ha movido montañas enteras, ¿no? Agarró, hay oro ahí, uy, recontrafé. Muevan esa montaña para acá y saquen el oro por acá. Y se lo han movido en montañas enteritas, hermano. Claro, han tardado 15 años, 20 años. Pero Yanacocha, hermanos, por más oro que le ponga, dinero, lo que sea, ingenieros, lo que sea, no puede mover sus propias vidas.
Por eso que les conté. Yo he visto mucha gente que tiene mucho dinero, gente de negocio, que cuando se pelea con su esposa se desespera, ¿no? Y me dice, no sé, yo hasta quiero pagarle para que cambie, ¿no? O sea, como con la plata se mueven muchas cosas, piensa que van a mover lo más difícil. Y no, tiene un límite el dinero. El dinero mueve ciertas cosas, pero no mueve la vida. La fe, hermanos, es lo que mueve la vida y hasta mueve el dinero. Amén, amén. Sí. Y ahí, hermanos, nos equivocamos, pues, porque pensamos que con el dinero, ¿no?, se mueve el mono, dice, por el dinero baila el mono, ¿no? Y pensamos que ya, ¿no?, que con el dinero se mueven cosas, obtienes cosas, pero con la fe, hermano, obtienes mucho más. Así que, hermano, lo prioritario en tu vida es la fe. Hermanos, vas a trazarte un objetivo entonces. Porque dice la palabra de Dios que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ojo, y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, así como Cristo deberíamos hacer. Jesucristo, hermano, por donde iba, brotaba fe. Por donde iba Jesucristo, hermanos. Y míralo, ¿cómo era Jesucristo? Por donde iba Jesucristo, hermanos, expulsaba demonios. Hacía ver a ciegos. Curaba enfermos. Traía perdón, traía libertad, traía esperanza, traía bendición, bienestar. ¿Dónde iba? A esa medida tienes que caminar tú, ¿no? ¿Qué pasaría si tú tuvieras fe a la medida de Cristo, ¿no? Entonces te encuentras con un hijo con berrinche y lo levantas, ¿no? Te encuentras con un esposo o esposa con berrinche, termina dándote besitos, ¿no? Y tú mismo, hermano, esa montaña de tu carácter, esa montaña de ira, de resentimiento, o de egoísmo, o de soberbia, fuera. Bien. Y el tercer punto, hermanos, Jesucristo tiene una frase ahí que es impresionante, ¿no? Dice, si tuviera fe como un granito de mostaza, le dirías a este árbol que se trasplantara al mar y se trasplantaría. Y si tuviera fe, dice, porque al que tiene fe, ¿qué dice? Al que tiene fe, todo te es posible. ¿No? Espérate un ratito, ¿eso dice ahí o no dice? Hermano, si tú tienes fe, todo va a ser posible. ¿Cómo es posible esto? ¿Lo crees o no lo crees? Discúlpeme, pero me cuesta creerlo a mí. Mucha fe tienen ustedes, hermanos, ¿no? Hermano, ¿tú crees que si tienes fe, todo te va a ser posible? ¿Lo crees? No, yo tengo que ver, a ver, levanta tu mano, hermano, porque yo tengo que verlo eso. Un poco de fe me falta a mí, hermano. A ver, todo te es posible. ¿Tú tienes fe? ¿Todo te es posible, hermano? A ver. ¿Serio? Ya está, excelente. Por ahí hubieron unos ateos que no levantaron la mano. Ya, yo levanto la mano también, hermano, pero yo lo levanto así nomás porque de verdad que me cuesta creerlo. Yo no sé, tienen más fe que yo ustedes. Hermanos, ¿cómo voy a creer algo así? Yo no lo creo. Porque significa que yo tengo fe, todo me va a ser posible. No creo que eso pase. O sea, si yo tengo fe, ¿se van a solucionar los problemas en mi familia? O sea, si yo tengo fe, ¿mi hijo va a ser más obediente? O sea, disculpe, pastor, pero si yo tengo fe, ¿voy a sacar mejores notas? ¿O no tiene nada que ver la fe con eso? Si yo tengo fe, ¿voy a mejorar mis ingresos económicos? O sea, si yo tengo fe, voy a ser más inteligente porque medio que ya me estoy quedando un poquito medio retrasadito. ¿Será verdad, hermanos? ¿Eso tiene que ver la fe? Oye, hermanos,
si la fe es tan importante, ¿por qué no le damos importancia? ¿Por qué lo primero que nos levantamos es pensando en la comida, en el trabajo y no pensando en la fe? Si con la fe tengo todo lo demás. ¿O no lo creo? Miren, hermanos, si analizamos bien cómo Jesucristo obra de esta manera. Marcos 5:34. Bueno, antes de Marcos 5:34, 1 Pedro 1:5. Miren lo que dice. Dice, ustedes, esto dice el apóstol Pablo, ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Hermano, la fe es eso que te conecta con Dios. Si tú tienes un nanómetro de fe, o sea, más chiquito que un pelito microscópico, eso te conecta con Dios. Si Dios, hermanos, es amor, gozo, o sea, felicidad, paz, paciencia, benignidad, bondad, control, equilibrio. Si Dios, hermano, es poder, y la fe es lo que te conecta con Dios, entonces tú, y tienes un nanómetro de fe, estás, hermano, recibiendo, pero nanopartículas del poder y la bendición de Dios. Y esto es grave. Pero si tú pones un tubo más grande, pues vendría mucho más fe a tu vida, mucho más bendición a tu vida. Hermano, la fe que nos conecta con Dios es tan débil. ¿Por qué? ¿Y cómo se ve? Porque en nuestra vida cotidiana, hermanos, andamos pensando en todo menos en Dios. Andamos buscando todo menos a Dios. ¿Cómo entonces vamos a obtener su poder y su bendición? Ahora sí, Marcos 5:4. Cada cosa que hizo Cristo, hermanos, lo hizo por medio de la fe. ¿Cómo es que Jesucristo logró sanar a una mujer que tenía hemorragia, ¿no? Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Porque, hermanos, la fe produce dos cosas. La fe, primero, te salva, que es el milagro más grande que existe. Y después la fe te sana. Y por eso le dijo, hija, tu fe te ha salvado. ¿Y sabes qué? También te ha sanado. Y en Marcos 10:52 dice, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía a Jesús por el camino. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Y no solamente se salvó, la salvación vino con yapa, ¿no? Se sanó también, se empezó a mirar. Hermanos, la fe te conecta con el poder de Dios, con la bendición de Dios, con las virtudes de Dios, comenzando por la salvación. Si la fe, hermanos, es tan importante, entonces la pregunta es, ¿y cómo puedo tener yo fe? Y además, hermanos, ¿qué es la fe? ¿La fe es creer? Porque yo sí creo. La fe es creer. Y te voy a decir algo más, hermano, la fe no es creer. La fe no es creer. La fe es más que creer. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Qué es la fe? ¿Cómo desarrollamos fe? ¿Dónde busco? ¿Dónde compro fe? Bueno, esos temas, hermanos, que son amplios e importantes, los vamos a tratar con mucha amplitud en las próximas semanas. Muy importante, hermanos, la próxima semana que vamos a recibir este mensaje de la palabra. ¿Qué es la fe? Porque, hermanos, existe una falsa fe y de repente tú crees que tienes fe y no lo tienes.
Entonces, ¿qué es la fe realmente? Si la fe no es creer, es más que creer. La falsa fe es solo creer. Bueno, eso lo vamos a ver la próxima semana, que es muy importante, hermanos, entender de qué estamos hablando y cómo podemos obtener más fe. Hoy, hermanos, importante es que entendamos la importancia de la fe, el poder que tiene la fe y que nosotros, en primer lugar, no lo estamos aprovechando. Nosotros no lo estamos aprovechando. Hermano, tan importante la fe y nosotros no le damos importancia, no le damos prioridad. Lo necesitamos y no nos hemos dado cuenta. La fe, hermano, es la oportunidad para cambiar nuestra vida, para vivir mejor, para lograr más cosas. Y no lo estamos buscando. Entonces, hermanos, a través de este mensaje de la palabra, es preciso que cambiemos esto. Y que nos demos cuenta, en primer lugar, que nos falta la fe. Lo necesitamos. Por lo tanto, ponlo en tu agenda como prioridad. Segundo, que la fe es lo que va a hacer que se muevan las cosas que no se están moviendo en tu vida. Y esas cosas cotidianas del día a día, hermano. Ahí es donde va a trabajar la fe. Y en tercer lugar, que es lo más impactante, es que la fe hace que las cosas imposibles sean posibles. ¿Quieres eso, hermanos? Ten fe, busca la fe. Y para eso, hermanos, vamos a comenzar a conocer más de la fe, a buscarla más en todas estas semanas. Que el Señor, hermano, hoy bendiga su palabra, que nos ha desafiado a que pongamos la fe como prioridad en nuestra agenda y en lo que vamos a buscar de ahora en adelante. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para responder al Señor. Hermano, escuchaste esta palabra, recibiste este mensaje. Bueno, vamos a responder al Señor en esta oración. Así que te invito a dar una respuesta al Señor. Oramos. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra y por ponernos, Señor, en la mente esta tarea tan importante que no podemos descuidarlo. Que tenemos, Señor, que darnos cuenta cuánto nos hace falta la fe y cuánto, Señor, necesitamos de ti y cuánto, Padre, de ahora en adelante vamos a buscarla sin descuidarnos, porque queremos mover esas cosas cotidianas que son grandes obstáculos en nuestra vida, porque queremos hacer muchas cosas, Señor, que por ahora se nos es imposible. Pero te pedimos, Señor, que queremos cumplir el propósito tuyo en esta tierra, que queremos bendición, Señor, y alejar de nuestra vida el dolor, el conflicto, la infelicidad, la maldad. Queremos, Padre, más de ti y de tu poder, Señor, porque contigo, Señor, todo es posible, Señor. Y hoy ponemos delante de ti en esta oración bendición, Señor.